Hermanos, buenas tardes. Una vez más nos encontramos juntos para participar del cielo, del alimento del cielo, para juntos disfrutar de esta comida que el Padre nos da, que es su propia vida, su propio corazón, su propio Hijo, que se nos ha dado para que vivamos. Vamos esta tarde, hermanos amados, a orar, vamos a dar gracias. Los invito a que juntos oremos. Te invito a ti, allí en tu lugar, que antes de comenzar hagamos una oración dándole todo el crédito y toda la autoridad a nuestro Padre, para que sea Él el único que hable y sea el Espíritu Santo el que ponga esta semilla en nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias esta tarde porque tú siempre conoces lo que necesita nuestro corazón. Tú siempre estás cuidando de nosotros, promoviendo la vida, haciendo fluir tu espíritu, derramando tu gracia y tu amor. Padre, tú eres nuestra fuerza y en tu luz vemos la luz. Glorifícate en nuestros corazones para que seas tú también glorificado, Padre, en nuestras vidas. Te pedimos que hables a nuestro corazón esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta tarde vamos a entrar ahora sí en lo importante de las enseñanzas que hemos venido dando. Y primero quiero que tengamos mucha claridad en esto que vamos a decir. Tenemos un buen tiempo recibiendo una guía del Espíritu Santo, un pastorear. Hemos sido pastoreados por nuestro único pastor, que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo ha ido poniendo en nuestro corazón y alumbrando nuestro entendimiento y guiándonos ciertamente a través de su palabra y en su palabra para que tuviéramos fundamentos muy firmes sobre de qué trata o qué significa cuando hablamos de espiritualidad, de una vida en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de lo sobrenatural, de lo divino, de lo que es de Dios. Y el Padre, la palabra, Cristo, nos ha mostrado cómo ser espiritual no tiene que ver con cosas mágicas, con cosas extrañas, sí de tipo mágico como en algunas otras culturas, en algunas tradiciones. Y eso ha sido muy importante, hermanos. Cuando hemos estado escuchando que Cristo es la manifestación, la revelación de Dios en rostro humano y al mismo tiempo es la revelación de lo que es un hijo, de lo que es ser hombre, y simultáneamente en el rostro de Jesús encontramos la plenitud de estas dos verdades. Esto que lo hemos mirado una y otra vez de un modo y de otro y de muchas maneras, ha sido muy importante porque de esta manera el Padre nos libra de pensamientos mágicos, de fábulas, cosas como las que el apóstol Pablo tiene que ir purificando, tiene que ir quitando, por ejemplo, a los hermanos de Colosas, a los hermanos colosenses, a los hermanos de Éfeso. El apóstol Pablo tenía también varias veces esta tarea
de ir como purificando la enseñanza, la revelación, para que nuestra comunión fuera de lo más clara y más íntima y más fuerte con Cristo, con el Padre, en el Espíritu Santo. Entonces esto ha sido muy importante, esto que podríamos llamar como la purificación, el quitar rastros de situaciones mágicas, gnósticas, del rostro de Dios, revelarnos el verdadero rostro de Dios en el rostro de Jesucristo ha sido muy importante. Esta purificación del rostro de Dios y del rostro del hombre, de lo humano, de lo divino, y cómo en Cristo se funden de manera perfecta y plena, y en el hombre Jesucristo, como dijera el apóstol Pablo en una de sus cartas, se nos ha revelado la divinidad y la gloria. Bueno, queremos decir esta tarde que esto ha sido muy importante para ir más allá, todavía más allá. Esto nos permitirá que nuestra espiritualidad, que nuestra vida, cuando le llamemos sobrenatural, divina, del espíritu, tenga profundas raíces y fuertes cimientos en nuestra realidad que vivimos hoy, y al mismo tiempo, junto con esto, sin descartarlo, sino abrazándolo para llevarlo a su plenitud y más allá, podamos disfrutar una profunda, intensa y plena vida en el Espíritu, una verdadera espiritualidad, una vida espiritual, a la que nos ha invitado el Señor y en la que nos ha bautizado y lo que nos ha regalado en Cristo. Entonces, esto ha sido muy, muy importante. Y por eso es que vamos a avanzar. Jesús hizo lo mismo. Jesús entra a la historia, pero digamos rompe la historia, trasciende la historia, y aunque entra en la historia, la trasciende, la lleva a la realidad humana a una plenitud inimaginable. Jesús, Cristo, es verdadero hombre, pero con realidades, con una vida de dimensiones divinas. Cristo ama como hombre, pero con un amor de dimensión divina. Y lo mismo podemos decir de su paz y de su confianza y de su esperanza y de su fuerza. Es una realidad humana, pero de dimensiones divinas. Y hoy vamos a continuar. Hemos venido dando unas enseñanzas que tienen que ver con esto. Podemos retomar de manera especial la enseñanza del domingo, luego la enseñanza del miércoles, y hoy que es viernes vamos a entrar de lleno a esta realidad tan maravillosa, que nos va a seguir sorprendiendo, pero sobre todo que vamos a ver por qué para el Padre es tan importante que nuestro corazón y que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba, que estemos mirando de manera constante, insistente, anhelante y también clara y profunda, estemos mirando las cosas del cielo, porque nuestra naturaleza ha sido transformada por el Espíritu de la resurrección que Jesús ha derramado en nuestras vidas. Vamos a entrar de lleno a esto. Vamos a abordarlo de esta manera, hermanos. Tengo ciertas notas que nos van a ayudar a tomar una buena dirección, a que la enseñanza vaya por una línea que nos dé luz y vida y podamos ser cristianos en toda la extensión de la palabra.
ungidos por el Espíritu Santo, que vivimos conforme a esta realidad divina y que ha sido el propósito eterno del Padre, que se ha cumplido en Cristo y que el Espíritu Santo hoy nos realiza en nosotros este plan precioso de Dios. Y esto es lo importante. Tenemos que contemplar entonces esta realidad para poderla disfrutar de manera cada día más fuerte, real y constante. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1:3 que Jesús, después de la resurrección, permanece con ellos durante 40 días, con los discípulos. Dice así el versículo: Él se mostró a ellos vivo después de su pasión, apareciéndose a ellos por 40 días y hablando del reino de Dios. Él se mostró, dice este verso, Él se mostró a ellos vivo. Él se reveló a ellos vivo. Él se manifestó a ellos y a nosotros hoy y siempre, desde que le conocemos a Cristo Jesús, le conocemos porque Él se nos manifestó vivo. Y tenemos cada uno de nosotros una clara, real y verdadera, que nadie nos la puede quitar, experiencia de Jesús vivo. Cristo se nos ha manifestado, se nos ha revelado, y cada uno de nosotros tiene un testimonio verdadero, eterno, fuerte, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Él se nos manifestó ya en resurrección, vivo. Durante 40 días iremos viendo en la marcha de las enseñanzas el significado de todo esto y hablando del reino de Dios. La resurrección de Cristo le ha dado a los hombres, a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, a los que han puesto su fe en Él, a los que creen en Él, los que le dan crédito a Cristo Jesús, nos ha dado la fe en la resurrección. Pero vamos a ver que la fe en la resurrección va más allá de creer que en el futuro, después de la muerte, Dios ha prometido la resurrección y una vida eterna. Hay algo más, todavía más importante que esto. Y esto, como decíamos el domingo pasado, tiene que ver con la resurrección y la ascensión. Hay dos tiempos. Tenemos que verlo con cuidado, con calma, y vamos a notar dos tiempos. Después de su pasión, de su muerte en la cruz, Jesús resucita y dice que pasa con ellos 40 días hablándoles del reino de Dios. Se manifestó a ellos vivo, dando testimonio fehaciente, contundente de la realidad de la resurrección, de cómo Él había vencido a la muerte, de cómo Él había resucitado de entre los muertos. Pero luego hay todavía otro momento, después de estos 40 días, dice el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que Él asciende a los cielos. Hay otro momento, hay otro tiempo, hay todavía una realidad más profunda. Jesús nos lleva todavía más allá, todavía más alto, más profundo, a la diestra del Padre. Y estamos mirando desde el día domingo y luego el miércoles lo que significa esto. Y vamos a penetrar en el tema y sobre todo a permitir que el Espíritu Santo convierta en vida y en una vida sobrenatural, espiritual, nuestras propias vidas al escuchar el Evangelio, la buena noticia. Entonces, Jesús nos ha mostrado la posibilidad de resucitar para vivir para siempre,
con Dios, en un cuerpo que no conozca la muerte, ni la corrupción. Es un don indescriptible el que Dios nos ha dado en Cristo. Nos lo ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Y esto es de lo que vamos a estar hablando. Quien cree en la resurrección de Cristo, tiene fe en su propia resurrección. ¿Por qué es esto así? Porque Cristo da todo lo que le pertenece a todos los que le creen. Todo lo que tiene Cristo le pertenece a todo aquel que en Él cree, que le acepta, que le recibe. De hecho, este don, esta vida de resurrección, este espíritu de la resurrección, ha sido dado a todos, pero ejerce su fuerza en aquellos que aceptan, que consienten esta bendición, este don dado por Jesús. Quien le cree. Vamos a hacer unas preguntas muy importantes, elegidas de manera meticulosa, meditadas, no como al azar, sino que son preguntas que quieren sacudir nuestro corazón, si puede decir hasta zarandearnos, movernos, despertarnos, resucitarnos, levantarnos, llamar nuestra atención poderosamente. El Espíritu, la Palabra, el Padre, Cristo, quieren jalar nuestros ojos al cielo. Y explicamos ya lo que significa esto. No quiere decir levantar físicamente al cielo físico los ojos, sino significa que nuestra vida, en medio de todas nuestras ocupaciones, de nuestras tareas, en medio de nuestra condición humana, en medio de la sociedad, en medio del mundo, en medio de eso que nos toca vivir en tanto estamos en esta habitación terrenal, con todo quiere llamar nuestra atención para que nuestro corazón se ocupe sobre todas las cosas, de las cosas del cielo, porque esto es eterno y es una realidad en nosotros. Y van a ver cómo en esto está la riqueza de la vida cristiana. Sin esto se queda pobre, muy pobre, diría. Bueno, es una gran riqueza la vida cristiana, pero con esto se convierte en algo que desborda nuestra imaginación, nuestra lógica, y nos hace vivir el reino de Dios y que nuestro corazón se entusiasme, sea arrebatado, sea jalado, empujado, completamente cautivado por Dios. El cristiano tiene que ser un loco por Dios. El cristiano está llamado, el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, están llamados a ser unos locos por el reino de Dios, unos locos por Cristo, unos locos que viven una realidad que ellos ven y aseguran que está aquí y que es real y es verdad. Hagamos pues las preguntas. ¿Cómo podemos realmente vivir, o más bien, cómo se puede verdaderamente que el espíritu de la resurrección viva en nosotros, dentro de nosotros, y tenerlo firmemente, tenerlo en el corazón como prenda de la vida eterna? U otra manera de hacer la pregunta: ¿cómo podemos vivir ya ahora en el espíritu de la resurrección? Otra manera de hacer la misma pregunta:
cómo resucitar de entre los muertos con Cristo y tener la confianza de que ni la muerte, ni el vacío, ni ningún evento de esta vida presente pueda tener poder sobre nosotros. Son palabras mayores, si se dan cuenta estamos hablando cosas fuertes, difíciles de aceptar en un primer paso, pero confiamos que por el Espíritu y la palabra y el amor, acuérdense que la mejor manera de comprender el amor es vivir en el amor. Esto es para nosotros. O también, otra manera de poner la misma pregunta en términos todavía más inquietantes en el mejor sentido, en un sentido positivo. ¿Cómo puede una persona vivir ya en el presente la propia inmortalidad? Esto es lo que vamos, con ayuda del Espíritu Santo, a poner atención, que Dios nos quiere hablar y nos ha hablado siempre, pero que hoy de manera más atenta le ponemos toda nuestra mirada. Otra manera de hacer la misma pregunta, parecen varias preguntas, pero todas van en lo mismo. ¿Cómo hacer para vivir nuestra vida como una vida completamente libre de la muerte y de su poder? Una vida post-pascual, una vida que viene de la resurrección, eso quiere decir post-pascual, de después de la Pascua, después de la resurrección. Repito, porque me parece muy importante que despacio, pero que vayan penetrando en nuestro corazón las preguntas. ¿Cómo hacer para vivir nuestra vida como una vida completamente libre de la muerte y de su poder? Una vida después de la resurrección. Una vida que nos prepara para darnos cuenta de la ascensión. Y ya vamos a ir desarrollando, pero vean lo que estamos preguntando, de lo que, en otras palabras, lo estamos preguntando porque es lo que queremos vivir y a lo que el Padre nos ha invitado, y este es el fruto de la vida de Cristo. Esto es lo que ha dado Cristo, lo que ha dado el Padre en Cristo para todo aquel que cree y le recibe. La respuesta a estas preguntas, hermanos amados, no está, por supuesto, que en mi poder, ni en el de ninguna otra persona, ningún ser humano. Diría en lenguaje del Nuevo Testamento, ninguna carne puede responder esto. Pero la respuesta sí está, y está en el Evangelio. Está en la palabra con mayúscula, que es Cristo Jesús, y las palabras de la Escritura, que siempre hemos explicado, son un comentario para poder comprender mejor la palabra que es Cristo. Vayamos al Evangelio y vamos a un versículo que hemos estado leyendo de otra manera, dándole vuelta, y hoy una vez más caemos en el mismo versículo. Aquí está la respuesta a las preguntas que hicimos. Si queremos asimilar mejor la enseñanza de hoy, quizá podamos regresar un poquito el video cuando lo estés mirando y repases otra vez las preguntas y luego le adelantes un poquito y te vayas directamente a lo que vamos a leer ahorita, porque la respuesta a estas preguntas es el Evangelio y es este versículo, este fragmento del Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan 20, 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día,
el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan 20, versículos 19 al 23. Hemos visto ya este fragmento. La respuesta es el Espíritu Santo. La habitación o inhabitación, el habitar dentro de nosotros del Espíritu Santo. Porque vamos a ir mirando, conforme avancemos en las enseñanzas, que este Espíritu, al ser soplado por Jesús en la fuerza de la resurrección, es la fuerza de la resurrección misma, es el Espíritu de la resurrección. Recordemos al apóstol Pablo en Romanos 8 diciendo: porque el mismo Espíritu que a Cristo levantó de entre los muertos mora en vosotros, y este mismo Espíritu ha de vivificar a cada uno de ustedes. Veamos un punto en el primer rengloncito, la primera oración, que dice: al atardecer de ese mismo día. ¿Cuál es ese día? En el hecho histórico, pues ese día en que Jesús había resucitado. Pero en cuanto a nosotros, se refiere a este día, hoy. Este día que podríamos decir, este siempre nuevo día, el día de hoy, este presente, esta realidad que nos es entregada de las manos del Padre para vivirla y nuestros ojos se abran que el Padre está aquí con nosotros y en nosotros. La realidad siempre el Padre nos la regala como evidencia de su amor. Si sabemos mirar las cosas de arriba. Al atardecer de ese mismo día, es este día, tu día. Siempre. Es tu propia vida. Es como, recuerden que en la Escritura, para los judíos, el día se cuenta a partir del atardecer y pasa por la noche, por el amanecer, y ese día termina al atardecer del día siguiente, por llamarle de esta manera. Como en el Génesis dice: y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Para la Biblia, el día comienza al atardecer. Cuando dice al atardecer de ese mismo día, está anunciando una nueva vida, una nueva creación. Está terminando el día antiguo donde reinaba el pecado y la muerte. Pero ahora que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte en la cruz, y se tiene la evidencia contundente de la resurrección para decir: me levanté de entre los muertos,
Ha quedado atrás el viejo reino, ha quedado atrás la vieja creación. Hay un nuevo reino, una nueva creación donde la muerte y su poder ya no tienen lugar. Un nuevo día, una nueva creación. El atardecer es el final del día antiguo, pero también el principio del nuevo. Es nuestra propia vida, es hoy, es lo que estemos viviendo. El primero de la semana quiere decir una nueva creación, una nueva realidad. El primero de la semana el primero de la vida nueva en Cristo, de la vida en el Espíritu. Y fíjense, vamos a ver este aspecto y vamos a continuar en la próxima enseñanza mirando este mismo tema. Hoy solamente anticipemos que dice que para que creyeran en la resurrección, les mostró sus manos y su costado. Y ellos se pusieron muy contentos, muy alegres, y creyeron en la resurrección. Pero vamos a ver que la habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros es no solamente para creer en la resurrección. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas en el mundo pueden creer en la resurrección como algo futuro, algo que después de la muerte, algo que Dios ha prometido para todos los que en Él creen? Lo cual está bien. Pero la habitación del Espíritu Santo en nuestro corazón es para creer algo todavía más profundo y que se pueda vivir hoy. Y vamos a mirar cómo el Espíritu de la resurrección comienza a operar ya ahora, y es para vivir una resurrección, digamos, mística, para vivirla místicamente. Recuerden, mística viene de misterio, está como escondida. Eso es lo que quiere decir cuando digamos que hay una resurrección que vivimos ya místicamente. Lo que queremos decir es que de manera misteriosa, aquello que no se ve, que parece imposible, que parece que no es, por la fe y por el Espíritu Santo, es una realidad que ha comenzado ya. Y este es el nudo, esto es lo importante que vamos a estar mirando. Entonces, como queremos ir despacio, vamos a detenernos hoy aquí y sirva hoy para provocar las preguntas. Yo te invito a que medites las preguntas que hicimos y luego brinques a Juan capítulo 20 y tú en tu propio corazón, si tienes tiempo, si le dedicas unos minutitos y empiezas a mirar lo que significa que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la fuerza de la resurrección, está en nosotros. Y vamos a ir entendiendo por qué Pablo en Efesios y en Colosenses afirma que hemos resucitado con Cristo y estamos sentados a la diestra del Padre, que hemos entrado en una realidad celestial. Padre, queremos darte gracias esta tarde por tu palabra y te pido con todo mi corazón que en tu infinito amor, por tu gran amor con que nos amas y por la fuerza de tu Espíritu Santo y al mismo tiempo por la ternura y el soplo apacible de tu Espíritu, el corazón de mis hermanos despierte y con un impulso, un anhelo fuerte, se abran los corazones y tu vida traiga una mayor plenitud y una mayor alegría y una mayor bendición para mis hermanos. Abre nuestros ojos, despiértanos, levántanos, ayúdanos a mirar las cosas de arriba. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.